Hola, buen día a todos. Nos encontramos con el doctor Antonio de Jesús, el cual es médico hematólogo y adscrito al IMSS en el estado de Oaxaca. En Fundación IMSS le damos las gracias por responder nuestras preguntas acerca de las transfusiones de sangre. Y bueno, para empezar y para saber acerca de este tema, nos encantaría que nos dijera qué es una transfusión de sangre. Hola, ¿qué tal? Obviamente un agradecimiento a Fundación IMSS y también al doctor Miguel Enrique por invitarme. ¿Qué es la transfusión de sangre? Evidentemente, el proceso de transfusión sanguínea tiene ya muchos años a lo largo de la historia y es prácticamente pasar, transferir sangre de una persona a otra. Es un evento en el cual una persona debe estar dispuesta a poder donar la sangre y otra dispuesta a recibirla. Es prácticamente eso, transferencia de sangre de una persona a otra y es un proceso ya bastante antiguo, obviamente que ha cambiado a lo largo del tiempo y en algunas ocasiones se presentaban reacciones, sobre todo 1500, 1600, porque no había como tal científicamente esa parte de regulación, ¿no? Pero bueno, actualmente existen estándares de calidad que han mejorado esa transferencia de sangre de una persona. ¿Y por qué es importante esta situación de donar sangre? Bien, creo que la parte de la importancia de la donación cobró eco, sobre todo durante la pandemia. Nosotros tuvimos muchos problemas de donación. ¿Y cuál es la importancia? Accidentes todos los días, cirugías todos los días y en mi caso, pacientes que requieren sangre. ¿Por qué requieren sangre en mi caso estos pacientes? Porque tienen muchas veces cánceres de la sangre que dificulta la producción de los mismos, de los componentes sanguíneos. Y eso genera gravedad en estos pacientes, hemoglobina baja, plaquetas bajas y esa necesidad rápida de que le puedan transferir sangre, algún componente sanguíneo, algún componente plaquetario. Entonces, todos los días sería lo ideal que hubieran donadores de sangre y con la pandemia nadie quería pararse en el hospital. Y nosotros sufrimos bastante, obviamente los pacientes también. Ahí la importancia, porque todos los días existen accidentes, todos los días hay cirugías, todos los días tenemos pacientes hematológicos que requieren sangre, que requieren plaquetas, y la importancia radica en que son graves, tienen gravedad, y que si no reciben componentes sanguíneos, si no les transfieren sangre en el momento adecuado y oportuno, incluso podrían llegar a fallecer. Y bueno, conociendo esta situación y el por qué es importante el donar sangre, muchas veces las personas no quieren donar debido a que piensan que les pueden quitar una gran cantidad de sangre. Claro. Entonces, realmente sabemos que este es un procedimiento seguro, pero ¿nos podría decir cuánta es la cantidad real de sangre que se quita de un paciente? Bien, el proceso de extracción de sangre se le conoce como flebotomía, es el término médico. Se puede extraer aproximadamente, o se debe de extraer, de acuerdo a la norma oficial mexicana, 450 mililitros de sangre, los cuales posteriormente se puede llegar, por así decirlo, entre comillas, a reponer, mejor con un vasito de agua o esas cuestiones. Pero el rango de extracción de sangre son 450 mililitros. Si es menor la extracción de sangre, si es 300, 350 mililitros, ya el banco de sangre decidirá qué hacer con esa cantidad, ¿no? A veces, si es 450 mililitros la extracción, se puede utilizar para fraccionarla y utilizar para crear diferentes componentes o hemocomponentes. Eh, Fraccionarlo prácticamente. Pero si es menor, a veces únicamente se utilizan para generar concentrados eritrocitarios. Pero bueno, todo eso ya lo decidiría el banco de sangre, pero por regla y por norma oficial son 450 mililitros de sangre. Y bueno, sí, sabemos que con esto que nos acabas de mencionar, realmente es como el 10% de toda la sangre total, lo cual Claro. no va a causar ningún problema con el paciente. Y bueno,
Uno cuando llega a donar sangre, uno a veces tiene algún síntoma. Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son los síntomas que tienen esos pacientes? En cuanto a la sintomatología de la donación, inicia desde antes. Cuando un paciente se acerca al módulo de donación y cuando es entrevistado por un médico, sobre todo si es o no es apto para donar, desde ahí empieza la sintomatología, te lo puedo comentar. Estuve en banco de sangre como médico receptor, el cual hacía las entrevistas, y el primer síntoma del paciente es esa ansiedad, ese nerviosismo, irá a poder pasar la prueba para donar la sangre. Entonces el paciente llega muy ansioso, bastante ansioso, e incluso durante la entrevista, sin siquiera extraerle sangre, a veces se me desmayaban los pacientes, ¿no? Sobre todo porque decían, ¿qué voy a sentir? Es el nervio, el miedo, sobre todo, del evento que va a suceder. Y durante la donación, ya durante el evento, durante la flebotomía, la extracción de sangre de los 450,000 litros, uno de los síntomas más comunes que se pueden llegar a presentar es que el paciente presente un desmayo, ¿no? Lo que nosotros le llamamos como reacción vasovagal, ¿no? Principalmente por esa extracción importante sanguínea. Y otro de los síntomas que puede llegar a presentar el paciente son náuseas, muy esporádicamente vómito y el desmayo del paciente. Y esta sintomatología se puede corregir, obviamente, con un pequeño lunch que te dan al finalizar la donación. Y posterior a la donación, pues lo que uno ve más drásticamente, pues es la palidez del paciente, ¿no? Esa palidez, evidentemente, por la extracción sanguínea, pero que pronto recupera el paciente, muy pronto, la verdad. Perfecto. Agradecemos mucho su tiempo y el habernos contestado estas preguntas. Y todos recuerden, donar salva vidas.